El Abismo Challenger es el lugar más profundo de la Tierra conocido hasta el momento. Lleno de secretos por descubrir, es un lugar donde solo unos pocos han tenido la oportunidad y fortuna de presenciar de cerca lo que hay a su alrededor. Pero ¿te has preguntado por qué es tan difícil llegar a un lugar como estos, que se considera prácticamente inaccesible? Por las altas presiones ejercidas debido a la presión hidrostática, dado que a una profundidad de alrededor de 11.000 metros con respecto al nivel del mar, es todo un reto poder llegar a las profundidades donde los avances de la ingeniería nos han ayudado cada vez más a crear equipos que puedan soportar estas presiones. En este video te enseñaré una forma simplificada para poder calcular la presión a estas profundidades. ¿Estás listo? Pues vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos, familia Phi, a este nuevo video de mecánica de fluidos, donde analizaremos la influencia que tiene una carga hidrostática, en este caso la columna de agua, desde la superficie a nivel del mar hasta el fondo en la fosa de las Marianas. Primero que nada te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de mecánica de fluidos e ingeniería, donde encontrarás mucho contenido para que sigas aprendiendo y estudiando sobre estos maravillosos temas. Ahora, ¿qué les parece si comenzamos con la lectura del enunciado correspondiente a este ejemplo, donde aquí se muestra la fosa de las Marianas y del lado izquierdo tenemos una vista desde las profundidades? Y ahora vamos a leer esto que dice así: la mayor profundidad oceánica conocida es la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, que se encuentra a 11.034 metros de profundidad. A esta profundidad, el peso específico del agua del mar es aproximadamente de 10.520 newtons sobre metro cúbico. En la superficie, el peso específico es de 10.050 newtons sobre metro cúbico. Estime en atmósferas la presión a esta profundidad. Y pues bien, lo que haremos será plantear una ecuación que nos ayude a determinar la cantidad de presión en términos de atmósferas y, claro, también en pascales en esta profundidad, porque es un valor increíblemente grande. Tampoco perdamos de vista que este ejercicio fue tomado del libro de Mecánica de Fluidos del autor Frank White, de la 5ª edición. Y bien, vamos a comenzar con el primer planteamiento, pero tras esto vamos a hacer un esquema de esta fosa de las Marianas. Este dibujito que les presento es donde tenemos este fondo. Aquí tenemos el fondo de la fosa de las Marianas, mientras que acá está la superficie del mar. Muy sencillo. Primero, sabemos que la altura que tenemos, la distancia total, altura o profundidad, está dada aquí en el enunciado, 11.034 metros, que vamos a indicar gráficamente. Aquí está esta altura, pero además de eso necesitamos puntualizar que la presión que queremos obtener es justo aquí, esta presión en el fondo de la fosa de las Marianas, en el Abismo Challenger. Y ahora necesitamos ver dónde están las presiones ejercidas que se encuentran sumando a todo lo que tenemos por acá. Primero está una presión hidrostática por toda la columna de agua que se tiene desde el fondo hasta la superficie, donde esta presión la podemos calcular con una ecuación muy sencilla. Pero también debemos tomar en cuenta que en la superficie del agua se está ejerciendo la presión atmosférica. Así que vamos a esquematizar estas dos presiones, una por la columna de agua y otra por la atmósfera. Significa que esta presión en la fosa de las Marianas la podemos encontrar sumando las dos presiones involucradas. Esto quedará planteado como la presión en la fosa de las Marianas igual a la presión atmosférica más la presión de columna de agua dada esta cantidad de metros de profundidad, el cual podríamos considerar hasta un dato cultural, que tiene una magnitud de 101.325 kilopascales. Recuerden que esto es a nivel del mar. Y por otra parte, necesitamos encontrar un par de relaciones, porque como esta es la presión ejercida por una columna de agua, se trata de una presión hidrostática, la cual podemos calcular con una expresión muy sencilla y que además estaría relacionada con el peso específico, porque tenemos peso específico en la superficie y peso específico en el fondo, ¿verdad? Así que hablando de peso específico, vamos a recordar que el peso específico se puede obtener mediante la multiplicación de la densidad del agua por la aceleración de la gravedad,
lo cual escribiremos así, donde esta letra gamma minúscula del alfabeto griego es igual a la multiplicación de la densidad, ρ minúscula, por G. Esto de aquí es igual al peso específico. Y de igual manera, el cálculo de una presión hidrostática lo podemos encontrar multiplicando la densidad por la gravedad por la altura. Esta altura será el dato que conocemos por acá, mientras que la densidad es un dato que no se nos proporciona de manera directa y tampoco la aceleración de la gravedad, aunque podríamos considerarlo, ¿verdad? Pero si ya tenemos estos dos valores unidos, sabiendo que se trata del peso específico, trabajaremos en este ejercicio con el peso específico de los valores que se nos proporcionan. Así encontraremos una nueva relación, dado que esta presión hidrostática la podemos igualar con el peso específico multiplicado por H. Y esto lo podemos ver aquí porque sabemos que esta letra gamma es la multiplicación de estos dos valores. Simplemente lo sustituimos por acá y listo, ya tenemos todo para comenzar el planteamiento matemático. Y antes de escribir el planteamiento, te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho y a que le des like al video porque así contribuyes mucho a que yo siga haciendo videos de este tipo. Y también no olvides recomendar el canal con tus amigos. Ahora sí, continuemos. Aquí en esta parte haremos el planteamiento de acuerdo a la información proporcionada. Esta presión en la fosa de las Marianas será igual a la presión atmosférica más el peso específico por la altura, ¿verdad? Porque sería equivalente escribir esto de aquí en nuestra ecuación. Con lo cual obtendremos esta relación, dado que esta presión en el fondo será igual a la presión atmosférica. Pero ojo, tengan cuidado, porque este valor que estamos escribiendo lo estamos indicando con coma porque trabajaremos en Sistema Internacional de Unidades. Esto que tenemos aquí está en pascales, mientras que aquí está en kilopascales porque este punto está recorrido 3 lugares, con lo cual tenemos por 10 a la 3, lo cual indica kilopascales, mientras que esto está en pascales, recuerden. Ahora, esto que es la presión atmosférica está sumando con el peso específico multiplicado por la altura, que corresponde a la presión hidrostática ejercida por el agua. Pero a su vez, podríamos entrar en confusión porque si aquí hay solamente un peso específico y en la información del enunciado tenemos dos pesos específicos, que es este a la profundidad en la fosa y este en la superficie, ¿cómo le podemos hacer? Esto es muy sencillo. Si conocemos ambos valores, lo que podemos hacer es sacar un promedio, porque será el promedio de toda la carga de esta columna de agua, con lo cual estaríamos obteniendo un peso específico promedio de toda esta columna. Y el promedio se obtiene sumando todos los valores conocidos, que en este caso son 2, y dividiéndolo entre la cantidad de valores conocidos, que son 2. Por lo tanto, este peso específico promedio estará escrito como la suma de 10.520 más 10.050 dividido entre 2. Y a su vez, esto estará multiplicado por la altura o profundidad, que son los 11.034 metros, lo cual quedará escrito así. Este es el peso específico promedio, esta es la profundidad y listo, todo está con unidades homogéneas. Ahora lo que hay que hacer es simplemente realizar las operaciones, con lo cual encontramos un valor para esta presión en el fondo de 113.586.015 pascales. Esto es un valor muy grande, pero esperen, podríamos expresarlo en términos de kilopascales o megapascales, pero de acuerdo a lo que dice acá, es que el valor lo tenemos que estimar en atmósferas a esta profundidad. Por lo cual, hay que recordar que este valor representa la presión atmosférica a nivel del mar, o lo que es lo mismo, una atmósfera. Esto lo escribimos. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales, ¿verdad? El dato que habíamos escrito por acá. Y si queremos el dato en términos de atmósfera y no en términos de pascales, simplemente hay que realizar una división. Y esta presión en el fondo de la fosa de las Marianas será la división entre el valor que obtuvimos en unidades de pascales dividido entre el equivalente de una atmósfera en pascales, lo cual está escrito aquí, y las unidades resultantes serán atmósferas. Pero antes de dividir, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que los seres que se encuentran a estas profundidades pueden sobrevivir si están sometidos a una presión tan grande? A ver, déjame tu comentario, yo te leo y te respondo, ¿vale? Y ahora sí, vamos a realizar la división, lo cual nos dará un valor de 1121 atmósferas, una cantidad increíblemente grande de presión.
Imagínense soportar más de 1000 veces la presión atmosférica, pues eso es lo que se tiene en esta profundidad donde hay muchos seres vivos que están sometidos a estas cargas de presión. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Y por último, si esto está estimado en atmósferas, podríamos simplemente escribirlo también en términos de megapascales, porque estos son millones de pascales, algo inmensamente grande. Y simplemente para finalizar, en Sistema Internacional esto lo escribimos y al recorrer el punto decimal 6 lugares, obtenemos una magnitud de 113.6 redondeado en términos de megapascales. Y listo, con esto hemos estimado el valor de la magnitud en pascales y en atmósferas que se tiene en el fondo del abismo Challenger. Muy increíble, ¿verdad? Sigue aprendiendo con todo el contenido de termodinámica, ingeniería y mecánica de fluidos que tengo preparado para ti en mis distintas listas de reproducción. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.